Hola amigos, muy buenos días. Fíjese que de manera común a las personas nos parece como que Dios está guardando silencio. Obviamente cerramos la Biblia, la guardamos y no se oye la voz de Dios. Y entonces nosotros practicamos, llevamos una vida religiosa, hacemos una serie de ritos, de ceremonias, de oraciones y creemos que con eso Dios está complacido. Pero la verdad de las cosas es que Dios tiene una voz y esa voz está escrita en la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, y decía un pastor, si la leemos en voz alta, oiremos claramente la voz de Dios. Cuando leemos este Salmo 50 que empezamos el día de ayer y que empezamos a leer que Dios es el dueño y es el juez de nuestra vida, de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, y cuando leemos esa segunda parte, Dios va a decir cosas muy interesantes para aquellos que aparentamos una vida religiosa, aparentamos que porque creemos en Dios y que conocemos algo o mucho de lo que dice la Biblia, ya con eso estamos en paz con Él. Pero vamos a ver lo que dice Salmo 50, versículos 16 hasta el 23. Dice: al malvado Dios le dice: tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar siquiera de mi pacto, pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. Si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio haces gran amistad. Para hablar mal no tiene freno tu boca, para decir mentiras se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. Mire, de entrada, Dios está mostrando que Él está ofendido y Él está en contra de las cosas que de manera normal nosotros hacemos. Y es que nosotros, en una confusión respecto de la verdad, hay cosas que nosotros creemos como verdaderas y que son precisamente las que ofenden a Dios. Y decía en un principio, a nosotros no nos gusta que Dios nos corrija, que Dios nos diga en qué estamos mal. Nos molesta. ¿Por qué? Porque de manera común nosotros queremos determinar lo que es bueno y es malo en la vida. Nosotros nos gusta justificar aquello que hacemos mal, justificamos para hacerlo, para que no seamos corregidos por Dios. Pero en ese pasaje muy concreto, Dios está reclamando algunas cosas. Dice: tú no tienes derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar siquiera de mi pacto. Pareciera que el salmista se está refiriendo a una parte en Deuteronomio donde Dios le pedía a su pueblo que viniera ante él para renovar su pacto a través del ofrecimiento de los sacrificios, de los holocaustos. El pueblo venía ante Dios y renovaba sus votos en el pacto de Dios. Y Dios le dice: bueno, es que tú no tienes derecho de andar repitiendo mis leyes, porque el pueblo judío cayó en memorizar inclusive la ley de Dios, pero la ley estaba solamente en su mente, no bajaba a su corazón para vivir conforme a ella. Y Dios, dándose cuenta de esto, decía: bueno, es que de nada sirve que inclusive tú te conoces mis mandamientos, tú sabes de mi pacto, pero eso no impacta tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque dice: si tú ves a un ladrón y tú le reprendas por su acción, o si tú ves a gente infiel, hasta haces amistad con esa persona, dice. Y bueno, cuando vas a hablar mal, dice, para hablar mal de los demás, tu lengua no tiene freno, y para decir mentiras se te desata la lengua. Dios está hablando de aquellas cosas que Él prohibió allá en la ley que le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Y está hablando de los mandamientos de no robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Y Dios dice: hay conceptos precisos y concretos en la ley que yo te he dado, y al parecer pues tú haces amigos con los que infringen mi ley, y en lugar de frenar tu lengua se te desata la lengua e infringes los mandamientos que yo te he dado. Dice versículo 21: a pesar de todo eso he preferido callarme, pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte, voy a aclararte las cosas. Esta frase, si usted tiene la Biblia a la mano, subráyela. Dice: a pesar de todo he preferido callarme, pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Queridos amigos, si nosotros dejamos de leer la Biblia, dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de conocer lo que a Dios le molesta.
Y pareciera que Dios está en silencio. Si yo cierro mi Biblia y la guardo, digo, bueno, pues yo no oigo la voz de Dios. Y entonces yo empiezo a inventar y a crear lo que yo pienso que pudiera ser, que es lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le desagrada. Y entonces justificamos nuestra conducta diciendo, pues yo no creo que Dios se enoje por esto, Dios no creo que se enoje por lo otro. O decía en un principio, hacemos algo que de fondo sabemos que está mal, pero lo justificamos. Bueno, yo lo hice porque yo pensé, yo creí, yo supuse. Pero el punto es que Dios no está callado. Dios nos habla a través de la Biblia y en la medida que leemos la Biblia podemos oír la voz de Dios y ser reprendidos por Él. Dice, tú te olvidas de mí y si no quieres que te despedace, sigue estos consejos, de lo contrario no habrá quien te salve. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Nuestra reacción ante la voz de Dios mostrada en la Biblia denota nuestra actitud correcta ante Dios. Decía en el versículo 17, dice, pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. El poder oír la voz de Dios indiscutiblemente nos va a llevar a reconocer que hay muchas cosas que no estamos haciendo o que estamos haciendo de manera equivocada. Y Dios dice, bueno, si tú quieres que no te despedace, sigue estos consejos o de lo contrario no habrá quien te salve. Si de veras quieres honrarme, entonces tráeme ofrendas de gratitud y corrige tu conducta. Amigos, la gran diferencia entre una religión que la gente llega a practicar con una fe genuina en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese Dios hecho hombre, es el impacto que tiene en nuestra forma de vivir. Yo podría decir que soy un religioso, que yo creo en Dios, pero pudiera ser que entonces yo me da igual convivir con el ladrón y hasta lo felicito por lo que hace, o hago amistad con la gente infiel, o simplemente no freno mi lengua para hablar mal de otros y hasta se me desata mi lengua para decir mentiras. Pero mi relación con Dios y el oír su voz a través de la Biblia va a llevarme a un cambio de conducta. Dice versículo 17, no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. Y él termina diciendo, bueno, si no quieres que te despedace, sigue estos consejos o no habrá quien te salve. El impacto que Dios espera que se produzca en nuestra vida es el impacto de su ley, de su voluntad en nosotros. Ese es el gran desafío. Por eso es que la vida cristiana, el ser discípulo de Jesucristo, no es fácil y no es para todos. Porque sin duda alguna que habremos muchos que nos va a costar trabajo doblegar nuestro orgullo y someternos a la voluntad, al reino del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, dice nuestro Dios, nos dice muy claro, si no quieres que yo me olvide de ti, que no te despedace, entonces sigue estos consejos. ¿Por qué no venimos ante Él orando y diciendo, Señor, dame ese corazón que sea sensible a tu voz, que cuando yo escuche tu voz no me enoje porque tú vas a señalar aquellas cosas que te ofenden de mí y que aquellas cosas que hacemos y que ofendemos a Dios? Así es que vamos a orar y pidamos que Dios nos ayude, que nuestra vida sea impactada y que su ley sea lo que rija nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana, nos das la vida, vivimos de tu misericordia y de tu bondad que se derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en nuestra mano y esa Biblia nos permite conocer tu voluntad para nosotros. Te ruego, Padre, perdónanos cuando hemos sido negligentes, cuando nos ha dado coraje, cuando nos molestamos porque encontramos que en la Biblia se dicen cosas que nosotros estamos haciendo mal o que simplemente no estamos haciendo y con eso te ofendemos. Perdónanos. Ayúdanos a comprender que tú quieres que nosotros seamos impactados por tu ley, que las cosas que nos has dado en tu palabra son cosas que tú quieres que llevemos a la práctica, que son cosas que están difíciles para nosotros, está fuera de nuestro alcance, sí, porque nuestro corazón es egoísta, es soberbio, es rebelde, pero ayúdanos, Señor, danos ese espíritu de humildad, de podernos doblegar delante de ti para que tu reino sea real en nuestra vida.
Eso es lo que realmente a ti te agrada. Te ruego, Padre, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, que nuestro oído esté atento a tu voz, para que nosotros estemos dispuestos a ser corregidos por ti. Ruego una bendición especial para aquellas personas que hoy están enfrentando tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempos de confusión. Aquellas personas que tienen que tomar hoy decisiones trascendentes, importantes en su vida. Te ruego, Señor, guíales para que en todo lo que ellos hagan busquen honrar tu nombre y ser congruentes con tu ley. Te ruego, Padre, danos de tu gracia, danos de la plenitud de tu Espíritu, para que podamos vivir conforme a tus caminos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.